habíamos hecho diferentes 3.3. potenciales. Equipotenciales hicimos, ¿no? Nos faltaría cálculo de potenciales. ¿O hicimos también? Hola. Iremos viendo, a ver, de pasadita. Habíamos hecho la definición del trabajo, lo que era la energía, para ir disponiendo unas cargas cerca de otras, con la misma relación que para el trabajo. Habíamos hecho ejemplo también para una disposición de 3 cargas puntuales en los vértices de un triángulo, que nos daba una energía pequeñita de menos 2,69 julios. Habíamos hecho también, a partir de aquello, la definición de lo que es, a ver, ¿en qué parte? Y potencial. Acá se al acabar, ¿no? Ya, ya, muchas gracias. Ya. O sea, nos quedaba nada, ¿no? Pero vale la pena enfatizar. De la diferencia de potenciales, este es un campo muy interesante, sobre todo dando la importancia a la caja de Faraday, ¿no? Ya. Hemos hecho también cálculo de potenciales, sobre todo eh, para 2 casos, cargas puntuales y distribuciones continuas de carga. Bien, entonces me adelanto un poco más. Este es nuestro punto pendiente, relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Una carga en un determinado punto, por ejemplo este punto P, genera un campo. Este campo. A su vez, la misma carga en el mismo punto genera un potencial escalar, ¿no? B sub P. Miren, es el mismo punto. Para la misma carga, está representado por un campo, si queremos, o por un potencial, si también lo queremos. Entonces, un mismo objeto está representado por dos conceptos diferentes, un vector, un escalar. Tiene que haber una equivalencia, tiene que haber una interrelación entre estas dos, aunque el uno es vector y el otro es escalar. Para buscar esa interrelación en forma intuitiva simple para este nivel, veamos cuánto vale la magnitud del campo y cuánto vale la magnitud del potencial. Miren, el campo en ese punto en tamaño es K/Q sobre L cuadrado. Y el potencial en el mismo punto es K/Q sobre R simplemente. Lo más sencillo parece ser que si nosotros dividimos el potencial sobre R, nos daría el campo. O al revés,
Si multiplicáramos el campo por R, nos daría el potencial. Pero será tan simple la relación que hay entre campo y potencial. Afortunadamente, bueno, para carga puntual podría funcionar quizás, pero para otras configuraciones eso no es cierto. Pero nosotros desde que hemos ingresado a la universidad, hemos aprendido un nivel de matemáticas justamente para la universidad que es derivadas e integrales. ¿Sí? Fundamentalmente para medir cambios. ¿Sí? O para reconstruir el cambio. La integral es el paso inverso a la derivada. ¿Ya? Entonces, derivemos el potencial respecto de la variable R, porque las demás son constantes. Mira, la derivada del potencial respecto de R es Kq. La derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R cuadrado. Justamente tengo lo que quería, es el menos la magnitud del campo. Kq sobre R cuadrado es la magnitud del campo. Solamente que es con signo cambiado. ¿Ya? Y lo inverso, si lo integrara miembro a miembro, tendría la relación entre el campo y el potencial. ¿Ya? Esta forma de relacionar quiere decir que si yo conozco el potencial, puedo obtener directamente el campo. Y al revés, si conocemos el campo, podríamos obtener el potencial. ¿Ya? Entonces, si hacemos de esta manera para cualquier otro ejemplo estudiado, se cumple esta interrelación. Que la derivada del potencial respecto a la variable es menos el campo. ¿Ya? Generalizando esto que acabamos de hacer para la variable R en coordenadas cartesianas, quiere decir que el componente x del campo no es más que pasando el signo menos acá, la derivada parcial de b respecto de x. ¿No? Componente y del campo no es más que menos la derivada parcial de b respecto de y la derivada, el componente z menos la derivada de b respecto de z. Conocemos el potencial respecto a las variables x y z. Entonces, por derivadas parciales, y solamente cambian de signo, obtenemos los componentes del vector campo. Y obviamente aplicando Pitágoras, tendremos el valor del campo total. Y si nos dicen para un punto en especial, habrá que reemplazar las variables x y z para ese punto. Supongamos 1, 5, 4, digamos. Entonces, toda vez que hay x por 1, si hay y por su valor, etcétera, ¿no? Entonces se va obteniendo los diferentes valores luego de haber derivado el potencial. En resumen, si usted ya conoce el potencial y le preguntan cuánto vale el campo, pues ya no se molesta en calcular el campo. Simplemente derívelo el potencial parcialmente respecto a x, respecto a y, respecto a z, y así tiene los componentes del campo, su magnitud, su dirección, aplica, como ya sabemos, los Pitágoras y cosenos directos. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que hay entre campo y potenciales. ¿Cómo obtener el campo a partir de potenciales? Al revés, si usted conoce el campo y quiere obtener potencial, ya, ya, ya no queremos volverlo, ya no queremos comenzar de cero. Entonces, conocido el campo, ¿cómo calcular el potencial? De la relación de B
Respecto de R es igual a menos C, lo multiplico por dr ambos miembros. Y si es así, es la diferencial total de B, E por dr, y yo integro miembro a miembro para obtener que aquí voy a tener integral, ¿no? De B1 hasta B2, es decir, una diferencia potencial es menos del punto 1 al punto 2 de E por D. Entonces, conocido el campo, lo integro y tengo la diferencia de potencial. ¿Ya? ¿Por qué diferencia? Porque en la integral va a haber límite, ¿no? Tanto inferior como superior. ¿Ya? Entonces, de este modo, hacemos la correlación de campo y potenciales una vez mediante la derivada y otra vez por la integral respectiva. Anotamos como ejemplo para ver esto. Calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje de un anillo. En el cálculo del potencial para un anillo, y justo sobre el eje, nos hemos demostrado que ese potencial, muy sencillo obtenido para el eje, creo que el cálculo que hemos mostrado es para coordenada x, pero como este está sobre el eje z, le cambiamos simplemente la variable. Es K por lambda 2pi r, siendo r mayúscula el radio del anillo y lambda la densidad lineal de carga del anillo. ¿Ya? Y aquí tenemos R, el radio, y la Z, que es la distancia del centro del anillo al punto P. Ese era el potencial, ya conocemos. Y si conocemos el potencial, como nos han pedido el campo, dije que ya no es necesario comenzar de cero, simplemente lo derivamos. La derivada respecto de x, como no depende de x, es cero. La derivada con respecto a y también es cero, por tanto sus componentes en x y y son cero. Y la derivada respecto de z, como depende de z si la hay, es menos derivada de b respecto a z. Y ni siquiera es necesario diferencial parcial o derivada parcial, sino simplemente la derivada común y corriente, porque solamente depende de la variable z. Y deriven, a mí me dio este valor positivo, K lambda 2 pi r por z en el numerador, en el denominador es la cantidad que está dentro de la raíz, pero ahora elevado a 3/2. Si esto no hicimos en el primer capítulo, bueno, está resuelto el problema. Y si ya lo hicimos, simplemente tienen que comparar, tiene que ser la misma respuesta. ¿Ya? A través de este ejemplo, entonces, vemos el mecanismo cómo se puede ir de una magnitud a otra magnitud vector. Aunque por ahora a través de sus componentes. Pero esto mismo, ¿no? Lo componen nomás con sus componentes x y z, si los hubiera. En el siguiente ejemplo, calculamos a la inversa las diferencias de potencial entre, por ejemplo, placas paralelas. ¿Qué de interesante tiene placas paralelas? Las placas paralelas, la una cargada positiva y la otra cargada negativamente, pero de igual tamaño, separadas una pequeña distancia, además equipotenciales ambas, ¿no? Pedimos cuál es la diferencia potencial entre ambas placas. ¿Ya? D es, por tanto, la distancia que hay de una placa a la siguiente placa. Bien. Este visto en corte, esta sería para nosotros una variable y, por ejemplo, y esta será x, que no escribo porque no es necesario. Entonces, estamos yendo de la placa negativa hacia la placa positiva. Entonces, el potencial de la placa positiva menos el potencial de la placa negativa, la diferencia de potencial será igual a menos integral desde la primera placa a la segunda placa, ¿no? E de R. Pero
En el interior de un capacitor, perdón, de placas paralelas, este es el campo uniforme, sigma sobre epsilon cero. Nos están dando, si nos revisamos nuestro libro de 0 está deducido allí con detalle. Y si nos hemos hecho también para placas, para una placa es a la mitad, como son dos placas, suficiente 1 medio más 1 medio va a dar este valor. ¿Ya? Y los reemplazamos ese valor, pero E es constante, puedo sacar fuera de la integral. La placa 1 está a la distancia 0 de Y y la placa 2 está a la distancia D. Y el campo era, observen, miren, era de arriba hacia abajo. Signo negativo de Y, ese signo le ha cancelado a este menos. El campo era negativo hacia abajo, por tanto, menos E con este menos se vuelve más, se ha cancelado. Y Y entonces va a ir desde 0 hasta D, porque ahí termina la segunda placa. Y esto es directo, sigma epsilon 0, que es el valor de campo, y por la distancia que la separa de placas. Esta es la diferencia de potencial para placas paralelas. Otro para diferencia de potenciales en un cable coaxial que hemos estudiado también. El cable interno macizo de radio A, el cable es una malla metálica en realidad, ¿no? Un cilindro hueco, pero concéntrico con el primero, de radio B minúscula. Entonces, la diferencia potencial de la placa externa menos la placa interna será desde placa interna A hasta la placa externa de radio B, E por D. Esta es, tenía que ser DL, por favor, se me fue la DL. O DR, el campo va a variar en esta dirección radial, entonces DR o DL. ¿Ya? Voy a corregirlo, esto no es DS, podría parecer que es otra cosa. Bueno, el campo en ese interior, aplicando la ley de Gauss, hemos visto de que es 2K lambda sobre R. Y solamente el campo hay aquí en este espacio, en todo este espacio, radialmente. Aquí afuera no hay nada, aquí adentro tampoco, entonces solamente en este espacio de A a B, en ese hueco simplemente. ¿Qué es esto? Lo deducimos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Aquí ya se corrigió E por DR, ¿sí? Son paralelos. Las constantes salen fuera de la integral, tengo dr sobre r desde A hasta B, y me da una diferencia potencial 2K lambda logaritmo de, ¿no es cierto? Esto es el logaritmo de R desde el límite superior que es B menos el logaritmo para el límite inferior, es decir, el logaritmo de un cociente, es para nosotros 2K siendo lambda Q sobre L, es densidad de carga lineal. Carga total sobre la longitud que tiene nuestro cilindro, ¿no? Y logaritmo de B sobre A. Esa es la diferencia potencial, por tanto, para un cable coaxial. Vamos a usar estos resultados en el siguiente capítulo para calcular capacitores de placas paralelas y para calcular capacitores o capacidades para capacitor cilíndrico. Y también podríamos hacer para otras formas de capacitores, por ejemplo, el esférico. ¿Ya? Así termina nuestro ejemplo. Primero, calculando el campo a partir del potencial, o con estos dos ejemplos, calculando la diferencia de potenciales a partir del conocimiento del campo. Se supone, como ya hemos hecho la ley de Gauss, ese resultado está o está en el libro, lo recopilamos y lo integramos inmediatamente, en lugar de comenzar, decía, de cero el cálculo. Si no, ya aprovechamos la interrelación que hay entre el potencial y el campo. Ya. Jóvenes, así concluye nuestro tema de potencial eléctrico. Consultas hasta aquí. Miren, tenemos
en realidad 4 formas de encontrar, bueno, 3 formas de encontrar el campo. Uno, aplicando directamente la ley de Coulomb. La otra forma, aplicando la ley de Gauss. La tercera, indirectamente calcula el potencial. Si le parece mejor, calcula el potencial y lo deriva y tiene el campo, como hemos hecho en la página anterior. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la importancia del potencial? Porque parece que es una opción más del cálculo del campo. La medición del campo es muy complicado. De hecho, no tenemos instrumentos en nuestro laboratorio. Tampoco interesa mucho para medir cargas, campos, fuerzas. Pero lo que tenemos es para medir con precisión diferencias de potencial. Así que usted, todo ejemplo que resuelva o quiere comprobar algún resultado, va a tener que venir a medir la diferencia de potenciales. Conociendo la diferencia de potenciales, va a ver si cumple esta relación para ver si ese es el campo. ¿Ya? De allí, por último, un comentario final, la unidad del campo. Otra unidad que no aparece, que aparece pero que no hemos justificado bastante. Delta V, que se mide en voltios, la diferencia de potencial. El campo que se mide, bueno, vamos a averiguar su unidad, dr se mide en metros. Por tanto, la unidad del campo son voltios sobre los metros del vector desplazamiento. Entonces, la unidad del campo, a partir de esta relación, podemos entender comprender de aquí en adelante y manejar indistintamente como voltios sobre metro también, o si quieren solamente Newton sobre Coulomb. ¿Ya? Esa es la forma de ir interrelacionando entonces campo con potenciales. Pueden ensayar algunos problemas, ustedes lo resuelven por el campo y por el potencial y comparan. Finalmente, de la comparación, pues ustedes seleccionan eh, cómo hacer su trabajo. Para calcular el campo directamente o por Gauss o a través del potencial, ¿no? Y lo mismo el potencial directamente o a través del campo. Solamente con la realización de ejemplos uno puede afirmarse, ¿no? En cómo va a encarar, cómo va a planear la solución de algún determinado problema. ¿Qué es lo que importa? Es el tiempo, ¿no? En los exámenes, en todo vamos a tener el factor tiempo. Lo único que no se puede negociar el tiempo, ¿no? Es lo único que no podemos detener, no podemos acelerar, pasa y pasa el tiempo, nunca se detiene, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es, en un determinado tiempo, hacer el mayor trabajo, trabajar con la mayor potencia, quiero decir, y entonces ¿cómo uno puede lograr hacer eso con la mayor potencia? A través de ejercicios, ejercicio, y al final llegarán a un óptimo resultado. Y con eso es porque ya están listos para dar no solamente un examen, sino para dar un buen examen. ¿Sí? Esa es la idea de practicar, practicar y practicar. Por eso también no damos una opción, sino damos varias opciones. Usted será quien elija cuál es la mejor opción. Consultas finales para este capítulo. Jóvenes, consultas finales para este capítulo. Entonces, ingeniero, ¿podemos ocupar cualquiera de las tres formas para hallar el campo eléctrico? Exactamente, eso es lo que acabo de decir. ¿Ya? Cualquiera de esas formas.
el que mejor a usted le haya resultado más cómodo, haya resultado, pero en la elaboración del práctico. Si, por ejemplo, encargó a un amigo, a una amiga o al hermano menor la confección del práctico, habrá perdido la oportunidad justamente de esto, de poder saborear, digamos, ¿no? Bosquejar qué método sería el de aplicación más accesible para usted, que no tiene que ser lo mismo para otro compañero, aunque sea muy largo, puede ser que él entiende mejor, entonces aplicará ese procedimiento. ¿Bien? Bien, gracias. Pero practiquen, si no practiquen no van a poder comprobar lo que acabamos de decir. Son pocos los ejemplos que estamos dando, pero lo suficientemente como para llamar la atención o por lo menos para ver, para afirmar lo que decimos. Más corto, más conciso, más amplio, más engorroso. Bueno, ustedes solo con el ejercicio van a poder comprobar eso. Bien. Aprovechando el tiempo que tenemos, ¿no? Yo tendría que presentarles eh, por lo menos la primera parte de lo que se refiere a capacitores, que es nuestro último capítulo, es el más cortito. De la unidad 1. Este tema de capacitores, aunque aparentemente tiene 4 subtítulos casi igual que los demás, pero es muy conciso. Se lo incluye por la importancia que tienen los capacitores en las aplicaciones actuales de la electrostática, aparte de la jaula de Faraday, que casi en todo lugar se ve, ¿no? Las demás cantidades, fuerza, campo, muy poco se ve, ¿no? Bueno, para rayos se ve, pinturas electrostáticas, siempre uno puede encontrar aplicaciones, pero en los artefactos, celulares, radios, televisores, o cualquier dispositivo electrónico, vamos a encontrar elementos como diodos o chips, pero plagado también de capacitores. Eh, es complejo su desarrollo, pero por lo menos nosotros indicaremos los resultados más importantes o las propiedades más importantes de estos capacitores. ¿Ya? Entonces, el contenido, justamente partiendo de capacitores, antes se llamaba condensador, ¿no? Se confundía mucho con una lupa. La lupa sirve justamente para concentrar, para condensar un haz de luz para que todo se concentre en un punto. Y otros ejemplos más que por esa razón ahora se llama capacitor. Y lo que puede almacenar el capacitor se define por la capacidad. ¿Ya? Capacitor, capacidad, muy fácil de interrelacionar. Un segundo lugar, bueno, ¿qué almacena? Como vamos a ver, carga y energía, carga eléctrica y energía eléctrica. ¿Y cuánta carga y cuánta energía? Lo medimos mediante su capacidad. Es como un recipiente, o es de 1 litro o de 10 litros, ¿no es cierto?
justamente la capacidad usamos para medir el volumen de los recipientes, así que ahí también había un problema. El cálculo de la capacidad. Como si estamos diseñando un capacitor, pues tenemos que dar las pautas para ver de qué dependen y por tanto cómo calcular dicha capacidad. Y también, como ya tenemos en la industria muchos capacitores, la forma de hacer uso práctico a través de conexión de capacitores en serie y en paralelo. Y tocaremos para cerrar el tema dieléctricos, es decir, aislantes. Ante todo, los aislantes sirven para muchos fines, para un manejo responsable de la electricidad, pero también en este caso, para aumentar la capacidad de un capacitor. ¿Bien? Ese es entonces el contenido y el objetivo de este tema 4, con lo que cerramos la unidad 1 que se refiere a electrostática. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un sistema de conductores, generalmente un par de conductores. Metals quiere decir. ¿Ya? Como un sistema aislado, es decir, sin interacción con el medio ambiente, funcionan solitos apartado, quiere decir, de tal manera que la carga total, la carga neta, es igual a 0. Lo que quiere decir que la una es positiva y la otra negativa en la misma cantidad para que justamente la carga neta sea 0. Y eso es cuando está trabajando el capacitor. Cuando no está trabajando, cuando compramos, por ejemplo, quiere decir que no tienen cargas. Para que trabaje hay que cargarlo, hay que almacenar, hay que depositar carga, entonces hay una carga almacenada. Nosotros aquí vamos a introducir fuentes para almacenar capacitores. Estas son las baterías, las pilas básicamente. A través de ellas vamos a poder cargar capacitores. ¿Ya? Ese es un capacitor, está blindado de tal manera que no haya interacción con su medio ambiente. ¿Ya? La capacidad se suele denotar con C mayúscula, mide cuánta carga eléctrica puede almacenar un capacitor, pero por unidad de diferencia de potencial. Es decir, Q sobre delta V. Delta V es la diferencia de potencial entre ambos capacitores. ¿Ya? Su unidad es el coulomb para la carga y voltios para la diferencia de potencial. A eso se llama un faradio y se escribe con F mayúscula. Obviamente, se emplean mayormente los milifaradios, microfaradios, nanofaradios y los picofaradios. El faradio es muy grande, muy grande. La capacidad depende de qué forma geométrica tiene nuestro capacitor. Depende también en qué medio está inmerso o qué sustancias hemos colocado aquí en el intermedio, ¿no? Veremos algunos resultados. Lo importante es que se representa mediante estas dos líneas paralelas, inspirado en las placas paralelas para capacitores mayormente de cerámica y este símbolo de una placa recta y la otra curva para capacitores electrolíticos, es decir, que tienen polaridad, que tienen bornes diferentes y muy marcados, uno positivo y otro negativo. ¿Sí? Jóvenes, eso me dice que estamos sobre la hora. Como en las demás clases, vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego reanudar con el tema de presentación de capacitores. Jóvenes, sí, Está bien. unos 2 minutos.
Esta tabla espero que con buena vista puedan em, analizarlo. Yo extraje de un resumen de lo que se indica respecto a los capacitores. En esta columna tenemos los tipos de capacitores que hay actualmente en la industria. Aquí presentamos algunos dibujos, ¿no? O fotografías de sus capacitores en esta columna. Aquí el rango de los faradios que tienen estos capacitores. Aquí algunas observaciones, si son polarizados o no, es decir, si son electrolíticos o no. Y otras características más que aparecen muy detallados, bueno, por lo menos en forma general. Y las diferentes áreas donde se van aplicando estos capacitores. Me pareció interesante compartir, analizar este cuadro. ¿Ya? Una vez que uno quiere emplear capacitores, pues siempre quiere saber qué hay, para qué sirven, etcétera, ¿no es cierto? Después de eso ya uno preguntará dónde hay y cuánto cuesta. ¿Ya? Lo primero que tenemos son los cerámicos, los capacitores cerámicos. Cerámicos porque están hechos de cerámica, obviamente, es decir, de arcilla. ¿Ya? Estos capacitores tienen como un lentex en este caso, o como una pequeña mm, pastilla en como pueden ver aquí, y acá un poco más bueno, esta forma típica, ¿no? Como un gozo, digamos, ¿no? Entonces, con dos patitas y uno no se preocupa, tan solo se preocupa de qué valores, de su capacidad y si uno quería eso, pues ya no importa la forma. Y uno tiene que soldar en el lugar donde corresponde colocar el capacitor. Si quiere con pata larga o pata chica, lo solda y lo corta nomás. ¿Ya? Se vende por kilos generalmente esto. Es baratísimo. Sus capacidades van desde, máxima sobre todo, desde 100 picofaradios. Picos recuerden que es a la -12, hasta 10 nanofaradios. Un nano es 10 a la -9. Y para voltajes desde 25 voltios hasta 3000 voltios. Así que estas son las características fundamentales, su capacidad y cuántos voltios puede tolerar. No es cualquier capacitor, tiene que decir dónde voy a aplicar y cuántos voltios hay ella, y eso es muy importante. No son polarizados, por eso les decía que uno de cualquier lado lo suelda, eso es lo importante. Y bueno, se utiliza con filtros, en osciladores, acoplamientos de circuitos, etc. ¿Ya? Ese es el carácter para las diferentes casillas. Aquí tienen, por ejemplo, mm, capacitores de película o de poliéster, poliestireno, policarbonato. Es decir, se han hecho uso de materiales dieléctricos. En tamaño esto va cambiando de 1 centímetro, a veces son de unos 5 centímetros, pero es muy variable. Y obviamente son de mayor capacidad, como se puede ver, y generalmente aguantan hasta 2000 voltios. Con menos voltaje no hay problema, puede aguantar, ¿no? Em, de 25 a 2000 voltios, ¿ya? Eso es. Los electrolíticos que les comentaba, adentro tiene un líquido electrolítico. Una parte como esta tiene un cuello, una hendidura, ese es el polo positivo, y la parte llana de este cilindro es el polo negativo, ¿no? O vienen también de esta forma, pero bien marcadas cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿ya? Son de mayor capacidad, yo he visto como del tamaño del PET, es la Coca-Cola en el envase más pequeño, ¿no? Más o menos así de unos 10 a 15 centímetros de tamaño, así que hay capacitores y también de un par de milímetros, ¿no es cierto? Hay de todo tamaño, de un microfaradio hasta 10 milifaradios
y que funcionan de 5 a 450 voltios. Polarizados, por supuesto, dígame. Sí, hay, no está aquí, son los capacitores de última generación, ¿ya? Y vamos a comentar para qué fin eso, ¿ya? Me va a volver a preguntar, por favor? Los electrolíticos de tantalio. El tantalio es un gran aislante, así que podemos almacenar mayor capacidad todavía. Y los chips, que también hay capacitores tipo chips, ¿no? Tienen hasta 10 microfaradios. Y otros que son variables. No sé si ustedes disponen de radios, los antiguos, cuyo dial se maneja con una perilla circular. Entonces, unos engranajes unas láminas se van introduciendo dentro de otras. Entonces, es un capacitor variable. Algunos capacitores tienen aquí una hendidura con desentornillador. Igual podemos cambiar. De hecho, los televisores antiguos para obtener una mejor, ¿cómo se llama? Tinte, contraste. Tenía en la parte posterior ese tipo de capacitores variables, ¿ya? Todavía los hay ahora en tamaños más pequeños, pero ya. Respecto a lo que me comentaba uno de los compañeros de los supercapacitores, miren, los autos eléctricos, ¿no? Han tenido un gran problema. Tendrían que usar para un recorrido, digamos, de 100 o 500 kilómetros en forma libre, una pila de baterías de plomo. Una batería de plomo, ¿cuánto pesa? Casi 15 a 20 kilos. Pesado. ¿Ya? Entonces, imagínense cuántas baterías tendrían que llevar. Muchas baterías. Prácticamente ese peso era muy, muy problemático. Claro que se han inventado baterías de mayor capacidad, pero siempre de plomo eran pesados. Para resolver ese problema, ¿no? Lo que se ha hecho es hacer una fuerte inversión para lograr más bien capacitores de gran capacidad, supercapacitores, de tal manera que más bien reemplazar las baterías por capacitores. Como son pequeños, livianos, en lugar de 10 baterías podemos poner 1000 o 10.000 capacitores. Entonces, van a cargar lo mismo que las baterías o más carga todavía. Y con eso, el peso de los autos disminuye y por tanto también ¿cómo se llama? La capacidad que tienen los autos para poder desplazarse una cierta distancia para una nueva recarga, ¿no? de energía, independencia de recorrido, creo que se llama. Entonces, eso está posibilitando aplicaciones en este caso, autos eléctricos y también los rayos que no nos favorecen, ¿no? Nos hacen asustar y además caen, destruyen. Bueno, si tenemos pararrayo, lo llevamos a dormir a la tierra para que se tranquilice, pero estamos desperdiciando energía eléctrica. Es como tener agua y echarlo a un pozo, o cuando nosotros tenemos necesidad de agua para tomar, para lavar, para los baños, etcétera. Es desperdiciar energía. Entonces, como es una gran energía, una descarga de un rayo, se está pensando en emplear supercapacitores para el rayo atrapado en un pararrayo, almacenarlo en los capacitores y a partir de allí distribuir a una población, o en nuestro caso en nuestra ciudad, y de esa manera tener una fuente de energía más renovable, sin quemar combustible, ecológico, barato, etcétera, etcétera. Entonces las ideas fluyen permanentemente de un lado para otro. Bien que me ha comentado de supercapacitores, que yo conozca en esas dos aplicaciones anda muy avanzado, pero todavía no puedo decirle qué marca de auto, por ejemplo, ya viene con supercapacitores. No, no, no. Tesla tal vez que andaba en la vanguardia, no sé, pero creo que
como la Ford o la General Motors, creo que tampoco están quedando atrás en Estados Unidos, pero Europa, Asia deben andar quizás más adelantados. No, no tengo información precisa. ¿Ya? Claro, esa es una de las grandes ventajas. Una batería, por ejemplo, si usted lo ha hecho descargar, digamos, entonces, si usted quiere que se lo carguen, nos dicen, no, deje hoy, pues regrese mañana para recogerlo, ¿no es cierto? Y si tiene su propio recargador, igual toda la noche para una buena cargada, ¿no? Tiene que estar ahí cargando, ¿no? Ese es el problema, ¿ya? En cambio, los capacitores apenas el cargado dura fracciones de segundo. Eh, tienen, ese es el propósito de la presentación de este tema del capacitor. No vamos a poder manejar muchas ecuaciones, pero vamos a poder ver del por qué se están aplicando los capacitores, en qué campos, ¿no? Eh, pequeñas, pequeños prototipos, pero con promesas muy grandes en cuanto a llevarnos mayores comodidades o ventajas no solamente a la casa, sino también a la industria, el desarrollo tecnológico en general. ¿Ya? Entonces, este cuadro no es, por lo que veo, completo, ¿no es cierto? Faltan, pero ya da una idea que el campo de aplicación es muy diverso, hay una infinidad de capacitores y los campos de aplicación también son grandes. ¿Ya? Ese ha sido el objeto de incluir este cuadro para que ustedes tengan una orientación. Jóvenes, un comentario más, bueno, algún comentario sobre los capacitores. Disculpe, ingeniero, esos Díganme. capacitadores aquí en Bolivia, ¿dónde lo venden? Los capacitores, quería decir. Sí, eh, yo sabía ir a comprar a la calle Charcas. No sé si seguirán esas pequeñas ventas de capacitores en la calle Todavía Charcas. siguen las tiendas de electrónicas. Ah, ya, Aún entonces hay. siguen. Hola. Y en forma muy casera, práctica, lo que hacía era desarmar, ¿no es cierto? Radios, todo lo que se desperdicia, lo que se bota, eh, sacarlos de allí, resistencias, diodos, capacitores. Ahí tenía en botellitas mi tesoro, digamos, ¿no? Pero eso era cuando estaba en colegio, ¿no? No, de ahí, ya en la universidad ya me compro, digamos, ¿no? Ustedes pueden comenzar ya comprándose o sacando también ya de computadoras, de televisores, radios viejos. Allí hay un arsenal de estos elementos. Algunos están, dígame. Eh, sí, sí, sí. Eso me han dicho que lo que ahora se compra son chinos. Va a disculpar, pero debe ser un prejuicio, ¿no? Chinos y lo que antes sabían eran japoneses o americanos, estaban mejor construidos. Eso me han dicho. Pero China, en China ahora se está fabricando, qué sé yo, componentes del celular, por ejemplo, Samsung o iPhone, ¿no? O autos en China se construyen mm, el Audi, ¿no? Así que, bueno, como también alguna marca china que cuesta barato, ¿no? O sea, en China se está construyendo lo bueno y lo barato también, o sea que parece que China dice de cuánto quiere, ¿no? Y se lo construyen nomás de calidad, caro, de baja calidad, barato, me parece que esa es su política, ¿no? Entonces con los capacitores seguro que está sucediendo lo mismo, ¿no? Pero antes pues una radio que comprábamos era toda la vida, ¿no? En cambio ahora pues,
En unos 2 años cualquier cosa ya se convierte en obsoleto, ¿no? Así que no, tampoco hay que pensar que tiene que durar mucho tiempo, ¿no? Jóvenes, ¿algún comentario más? Bien. Entonces, de los capacitores, concluimos esto con esto esta tarde. Los capacitores almacenan carga eléctrica. No generan carga eléctrica, solo almacenan. Usted tiene que ir a dejarlo esa carga para que el capacitor esté cargado. Y por supuesto con eso, como se ha hecho un trabajo, hay energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor. ¿Ya? ¿Cuánta carga queda almacenada? De acuerdo a su definición, la capacidad era Q sobre delta V. Entonces, la capacidad despejamos, la carga despejamos es la capacidad por la diferencia potencial. Por eso aquí usted puede ver, para que tenga carga un capacitor, tiene que aplicar, es por construcción la capacidad. En cambio, para que tenga carga tiene que aplicarle una diferencia potencial. ¿Y quién da esa diferencia potencial? Una fuente. Esto puede ser una batería, una pila, un acumulador, lo que fuera. ¿Ya? Entonces, sin pila, sin batería, no tenemos cargado al capacitor. Aquí, esta pila o batería le va a cargar, le va a suministrar carga a este capacitor en un tiempo cortito. Es lo que hemos dicho, ¿ya? Si no, pues no se carga. ¿Quién hace el trabajo? La batería. ¿Qué energía está almacenada? Lo que le dio la batería, ¿ya? Según su capacidad, tampoco se va a cargar infinitamente energía, sino solamente dependiendo de su capacidad. Y también, claro, de cuántos voltios es nuestra capacidad, nuestra fuente. ¿Cuánta energía? Recogiendo el concepto del trabajo, viene a ser igual a un medio de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. De aquí en adelante, no vamos a hablar ya de potencial, sino vamos a hablar de diferencia de potenciales. Siempre. De aquí en adelante, entonces, nuestra B ya es una diferencia de potenciales. ¿Ya? Eso es lo que hacemos notar acá, simplemente para quitar el delta, ¿no? Podríamos colocar entre paréntesis delta B al cuadrado, pero son más caracteres que simplemente elevar B al cuadrado. Y se parece como fórmula matemática a la energía cinética, a la energía potencial elástica de los resortes, así que la matemática es, para la energía es casi lo mismo, ¿no? Solamente cambian los actores, ¿ya? Entonces, de esa manera, como el trabajo, dijimos, se convierte en energía, la energía potencial eléctrica no es más que también un medio de la capacidad con B al cuadrado. Y si usted quiere, en función de la carga total almacenada, lo mismo. Una capacidad por una diferencia potencial, la carga le eleva al cuadrado y sobre 2C, lo mismo. Cualquiera sirve para la energía. ¿Qué tiene almacenada el capacitor? Hasta aquí la presentación de capacitores. Conste que el día viernes ya concluiríamos a partir de cálculo de capacidad, no solamente este capítulo, daríamos la unidad electrostática, para que a partir de la semana siguiente ya podamos abordar la segunda unidad que se refiere a corriente eléctrica, que confío en que va a ser más un repaso porque ustedes ese tema han hecho bastante o con bastante profundidad en colegio, pero siempre hay que desconfiar, ¿no? Que uno se olvida o viene de un colegio en donde no se ha abordado como se debe. Igual la clase que se ha preparado, las clases que se han preparado, contemplan lo mínimo necesario. Entonces, tampoco preocuparse mucho. Pero para los demás espero que sea un repaso, ¿ya? Entonces, con esto, jóvenes, yo eh, me despido hasta el día viernes.
Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Ya? ¿Tienen consultas antes de cerrar la tarde? Todo 10. Yo soy muy cabalístico, digamos. El número 10, no sé de qué fuente, pero seguramente Pitágoras o de algún matemático me dijeron que era un número sagrado. Ya no recuerdo por qué es sagrado, pero eh, siempre em, tiendo, ¿no? a decir que de estos 10, 10, 10, de este capítulo también, por lo menos unos 10 problemas. ¿Ya? ¿De qué parte? Eh, Prefiero dejarles en su criterio, pero será de lo que vamos a hacer el día viernes. Conexión de capacitores y cálculo de capacidades. Ya de estos 2 puntos vamos a hacer más problemas. Ingeniero, ¿y los Dígame. prácticos cuándo se van a presentar o van a ser presenciales los prácticos presentados? No. Usted va a preparar hasta el primer examen y un día antes del examen me lo va a mandar a las fotografías de ese práctico por Classroom. Yo le voy a abrir la carpeta respectiva y ahí me va a mandar y yo reviso. Ah, ya. Y el primer examen, más o menos, ¿sabe qué fecha se va a tener? Sí. Vamos a intentar dar el primer examen hasta fines de enero. Quizás 25, 28 de enero. Miren, mañana, el viernes, concluimos la semana siguiente haríamos ya corriente eléctrica. O sea, de ahí vendrá el receso, supongo. El 10, el 15 vamos a estar concluyendo totalmente corriente eléctrica. Ya, hasta el 10 yo creo. Entonces vamos a tener tiempo suficiente para prepararnos y fijar antes, por supuesto, nuestra fecha de primer examen parcial. ¿Ya? Entre 25 y 30 de enero. Y lo que hagamos de allí en adelante, si nos alcanza tiempo, vamos a adelantar, por supuesto, en el mes de enero. A fines de enero, perdón, de febrero, o máximo la primera semana de marzo, nuestro segundo examen. Y ya, amén, ¿no? Ahí vamos a despedir. Supongo virtualmente también, porque hasta ahora simplemente hay debate de que va a ser semipresencial, de que, etcétera. Yo prefiero sobre lo seguro, pero si en la marcha se decide que sea presencial algún examen, bueno, pues, encantado iremos, ¿no? No hay problema tampoco. Bien, ¿cómo se dice? Cumpliendo con el protocolo, ¿no? de COVID o contra COVID, ¿no? ¿Ya? Así que todo será informado y vamos a acordar, por supuesto, para que la mayoría, más bien, en lugar de ver un problema, vea que es una solución. ¿Ya? Jóvenes, entonces no vamos a imponer nada, sino todo va a ser acordado. Jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Saludos, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta el viernes.